lo que está en juego no es el proyecto de nación, es la nación. Bueno, claro, por supuesto, lo dices con toda claridad. He estado echándole un ojo al libro de Andrés Manuel López Obrador y veo cosas muy interesantes, pero vamos, en términos generales, podríamos decir que los planteamientos de Andrés Manuel López Obrador, que habrá que pulir todavía, supongo, especificar con mayor profundidad, pues son ciertamente ambiguos. Mira, fíjate, déjame aclarar porque para ponernos en tono, ¿sí? El libro es la inspiración, es una visión de él y nosotros realizamos un proyecto totalmente complementario. En muchas cosas pusimos cosas de más, otras cosas las ajustamos, lo platicamos entre todo el grupo. Como tú sabes, somos 200 gentes trabajando desde enero de este año. Realmente llevamos como 11 meses, de los cuales el 60% no somos de Morena, somos ciudadanos de diferentes sectores, de diferentes regiones del país, tratando de realmente plasmar en el proyecto que presentamos en la Asamblea de Morena ya cosas mucho más específicas. Como tú bien dices, el libro es un bosquejo grande. Esto ya es pulirlo, ponerlo en el detalle y poner qué vamos a hacer en cada zona o en cada región o qué vamos a plantear. A ver, por ejemplo, en lo económico, Alfonso Romo, ¿qué es lo que están planteando para mejorar las condiciones en las que estamos ahora los mexicanos bajo el gobierno del PRI? Mira, si tú analizas de los últimos, desde el 94 a la fecha, hubo una frase célebre que la mejor política industrial es no hacer política industrial. Nosotros estamos planteando hacer política industrial. Si tú analizas los últimos 30 años, hemos crecido 2.2% promedio, muy disparejo entre el norte y el sur, o el norte, el centro y el sur, muy disparejo entre diferentes estados. Entonces, ¿qué estamos decir? A ver, ¿por qué no tenemos una integración de contenido norteamericano? Porque estamos en el tratado más fuerte. Del 26, ¿qué pasa si la pasamos al 35? Y analizamos sector por sector, la industria textil, zapateros, la electrónica, la automotriz. ¿Qué tenemos que hacer para crear más empresas con mejores empleos? Eso es totalmente radical al pasado, que no hubo política industrial y hoy somos un país maquilador. Segundo, no ha habido una política agrícola y ganadera y de pesca integral. Tenemos un norte muy, desarrollado, y tenemos un sureste realmente precario. Pongo el ejemplo de los dos. Déjame retroceder un poco a la parte industrial. Voy a poner el ejemplo. Somos el mayor exportador de televisiones de plasma del mundo. ¿Sabes cuánto es el contenido nacional? 4,5%. Sí, nada. No es posible. Entonces, ¿qué estamos planteando? Ejemplos como esos, hemos estado trabajando con puros empresarios, tratando de ver cuál es su problemática y qué pueden hacer. Te pongo el ejemplo de la agricultura. Tienes a un Sinaloa, Sonora, con rendimientos, voy a poner un ejemplo burdo, de maíz, de 10, 12 toneladas por hectárea. Nos vamos al sureste, nos vamos a Oaxaca, nos vamos a Chiapas, y estamos hablando de un rendimiento de menos de 1 tonelada por hectárea. Pasar de 1 tonelada por hectárea a 2 no es nada, porque lo haces sin cambiar nada, con puro material genético, y subes el ingreso por familia en 3 o 4 veces. Te pongo otro ejemplo, y perdón que hable de mí. Nosotros tenemos mucha tecnología en cultivos tropicales. Hemos resembrado 20,000 hectáreas de café, 20,000, pasando de una productividad por hectárea de 1.7 toneladas por hectárea por año a 6,5, solamente cambiando el perfil genético de la planta. Proyectos como esos, regionales, locales, gracias a toda la gente que participó, Pepe, hemos podido aterrizar planes muy concretos por cada zona, por cada región, por cada cultivo. Alfonso, pero ahí, perdón que te interrumpa, pero ahí lo que hace falta es certidumbre, es confianza para que haya inversión que detone estos polos retrasados con respecto al México desarrollado, porque estarás de acuerdo conmigo que Oaxaca queda más lejos que Washington. Tienes toda la razón, pero fíjate, yo te lo digo porque, como tú sabes, Pepe, y me has seguido, yo tengo actividades en Chiapas y en Oaxaca y en Nayarit. Y en Tabasco las tuviste, ¿no? Y tengo en Tabasco. Y tienes en Tabasco. Y fíjate, cuando tú te asocias y llevas progreso,
créeme, nunca he tenido un problema de seguridad en los campos nuestros. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve la luz, cuando ve progreso, cuando ve que mejora su nivel de vida, no tienes idea cómo cambia el entorno. Entonces tú acabas de mencionar algo muy importante, y es el segundo punto que pongo, que pongo yo en mi mensaje, en la Asamblea de Morena, que fue aceptada, que es el cumplimiento de la ley y un respeto total al Estado de Derecho. Y eso, si no lo regionalizas, de nada sirve. Entonces sí tenemos que cambiar la ética, la forma de operar. En pocas palabras, déjame platicarte en mi término de empresario. Necesitamos mejor management. Sí, mejor. Las ideas están, hay que implementar mejor. Hay que implementar con pasión y con ganas de realmente quitar esos lastres de pobreza y de carencias. Eso es lo que estamos planteando. Hablas en tu plan, en tu proyecto, el que estás coordinando, hablas de no moverle a los impuestos, ¿verdad? Claro, absolutamente. Fíjate, es muy clara la propuesta financiera, es muy sencilla, para no aburrir a tu gente. La reforma fiscal que estamos planteando, que sí va a haber, va a estar en el gasto. El gasto ha subido enormemente. Hemos pasado, tú lo sabes las cifras mejor que yo, Pepe, teníamos una deuda sobre el PIB de 28-29% en el 2006, estamos en el 52%. Hoy salió un artículo en el Wall Street Journal donde indica que todos los indicadores para abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? No subir impuestos, no crear impuestos nuevos, bajar el gasto y reasignarlo. Porque hay miles de programas duplicados, que se tira el dinero, que no hay transparencia, es un problemón. Ahí nos vamos a enfocar. Y también dijo una cosa muy interesante que fue de mensaje: primero es el ahorro y luego la inversión. Pongo otro ejemplo: si tú analizas el gasto corriente, que ha crecido fuertemente, el 85% del gasto se va a gasto corriente y solamente el 15% de inversión pública. Tenemos la inversión pública más baja desde la Segunda Guerra Mundial. Eso no puede ser. Y también está muy concentrada, y tú analizas en 2-3 proyectos muy grandes, y el sureste abandonado. Pero eso no es una forma de paternalismo, Alfonso, volver a que el Estado se convierta en administrador de la riqueza. No, espérame. Todo lo que estamos planteando es con el sector privado. Muy importante lo que acabas de decir. Es una política, y fíjate, lo digo muy claro, va a ser una política de crear miles de empresarios nuevos. No nos vamos a convertir, no es cierto que somos paternalistas ni vamos a manejar los proyectos. Vamos a hacer lo que todo el mundo hace. No tenemos dinero para hacer el Estado. El Estado no tiene recursos. Estamos invitando al sector privado y al sector social para que en conjunto veamos qué es lo más apropiado por zonas y hacerlo. Pero no el Estado. Muy importante. Qué bueno que lo aclaras. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, me llama la atención, con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Ha dicho Andrés Manuel López Obrador que si gana las elecciones va a cancelar ese proyecto. Lo he consultado con especialistas y me dicen que sería un absurdo, dado el dineral que está comprometido con el extranjero. Mira, déjame te comento, porque es un asunto central, y volvemos a lo mismo. Vamos a respetar los acuerdos y los contratos, pero ¿qué hemos estado observando? El presupuesto original eran 200,000 millones. Técnicamente yo te mando a ti un estudio de especialistas donde los subsuelos, los problemas técnicos que se ha enfrentado el nuevo aeropuerto son muy graves. Segundo, según los técnicos nuestros y gente que hemos platicado y profundizado, el presupuesto se está elevando enormemente por problemas técnicos. Tercero, o sea, va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Exacto, no es decir no por no, la Ciudad de México necesita un buen aeropuerto. Si se va a 350,000 millones, no tenemos dinero. Necesitamos plantear cosas racionales, sentarnos con los que están construyendo, llegar a un acuerdo, y pongo el ejemplo. Es como cuando he comprado un negocio. Hay proyectos que no me gustan, me siento a negociar, redireccionamos, ponemos las condiciones bajo las cuales podemos y no le fallamos a nadie. Pero no va a ser arbitrariedad para nada. Va a ser una negociación seria por el bien del Estado y por el bien de la Ciudad de México. Plan de seguridad.
¿Qué contempla el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a plan de seguridad? Porque eso es lo que más duele en este momento, además de la corrupción y la impunidad, desde luego. Pero fíjate que tú tienes razón, porque va todo junto, ¿verdad? Sí. Fíjate, el problema número uno, que si tú analizas mi mensaje, lo indico, es la seguridad física. Es el punto número 3. La seguridad física, ahora que hemos estado yendo con empresarios locales, con extranjeros, además de la corrupción, el problema número 1 es la seguridad física. Si tú ves a las familias, no pueden subirse al camión, las violan, los asaltan, hay un problema muy serio. En la industria, el piso, los comerciantes, el derecho a piso, los transportistas se quejan porque tienen que pagar. Ese es el tema número 1. ¿Qué estamos planteando? Primero, reconocer que tenemos un problema muy fuerte, y que necesitamos dedicarle, y es lo que ha manifestado Andrés Manuel, el licenciado Andrés Manuel, me voy a dedicar, como lo dice en la Ciudad de México, 30% o el tiempo que sea, para devolverle a los mexicanos la seguridad. ¿Cómo? Si hay que hacer una Guardia Nacional, si hay que hacer una combinación, eso lo están estudiando, yo no soy un experto, pero va a ser la prioridad número 1, devolver la seguridad física. Y te voy a decir por qué, y me preocupa mucho. Y voy a poner un ejemplo para tu gente. En 1996, Acapulco recibía 1.6 millones de turistas, con una derrama de $1 billón al año. Hoy, este año, o el año pasado, no me hagas caso, recibimos 100,000 turistas con una derrama de 90 millones. Si eso le pasa a Cancún, olvídate el efecto del Tratado de Libre Comercio. Entonces, la prioridad es cómo vamos a romper el país, qué tenemos que hacer, estrategias especiales para zonas turísticas, para zonas de transporte, para la ciudad, pero va a ser una prioridad número 1. Tenemos un problema y es gravísimo. Sin seguridad física, el país no jala. El país no jala, dices bien. ¿Cuál es la postura frente a las reformas impulsadas durante el sexenio del presidente Peña Nieto, como la educativa, la energética? ¿Serán revocadas? ¿Serán...? No. Fíjate que fui muy claro en mi presentación de la Asamblea, y se lo aprobó la Asamblea, que no vamos a tocar nada, no vamos a proponer ninguna reforma ni cambios de ley. Vamos a respetar lo que hay, vamos a ver qué funciona y qué no, y en base a qué no y qué sí, vamos a proponer más adelante. Por lo pronto, crear confianza y certeza, porque ya de por sí tenemos muchos problemas con el tratado, el mundo está complicado, la inseguridad en México, no podemos abrir otro franco. Tenemos que darle un respiro al país, dedicarnos a construirlo y no a pelearnos entre nosotros. ¿Y cómo piensan convencer a las personas que siguen pensando que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, como lo dijo en su momento Vicente Fox? Pues mira, yo te voy a decir una cosa muy sincera. Si tú ves las cifras de inseguridad, de muertes, el déficit, la deuda, pues eso no es Andrés Manuel. Eso se ha hecho en los últimos 12, 15 años. ¿Cuál es el peligro? Es seguir como vamos. Sinceramente, cuantitativamente, hoy el peligro es seguir como vamos. Todos los días vemos análisis de todo el mundo. México es el país de los más corruptos del mundo. Tenemos un problema de transparencia, tenemos un problema de criminalidad, de muertes al año. El déficit crece y crece. Ese no es Andrés Manuel, eso se ha hecho en los últimos 12, 15 años. José Antonio, el peligro para México, para mí, es seguir como vamos. Yo creo. En este momento se confrontan los hechos, la elección así lo pronostica, se van a confrontar Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. ¿Cómo quieres que haya confianza en el sector financiero y empresarial de vencer miedos, de que López Obrador pueda convertir, como se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Quiera convertir a México en otra especie de Venezuela y él ser otra especie de Maduro? ¿Cómo van a convencerlo si Meade es el que tiene la llave para abrir las puertas de los círculos financieros? Pues mira, nosotros también somos ya muchos empresarios y muchos financieros que estamos diciendo lo contrario. Y yo siento que con datos se habla y con datos se demuestra. Si tú analizas y tú ves todos los artículos del exterior
de México no lo apuntan de la forma que lo puede decir el candidato del PRI, que tiene todo el derecho de decir. Nosotros ahora en la asamblea fuimos muy claros, no sé si viste mi mensaje, que fue aprobado, que dijimos, nos inspiramos en México, no en Francia, ni España, ni China, ni Estados Unidos, ni Venezuela. Andrés Manuel es un líder que ha estado, ya tiene 64 años, ha sido un líder social muy importante, nunca violentado. Entonces yo siento que vamos a redirigir una campaña a ver quiénes tenemos el mejor equipo y la mejor propuesta. Como vamos, no vamos bien. Ellos tienen todo el derecho de decir lo contrario. Nosotros ya pusimos una propuesta en la mesa, ahí en la página proyecto18.mx, ¿no? Para que lo enriquezcan. No es un plan final, sino que es interactivo. Estamos escuchando muchas propuestas nuevas muy interesantes. Entonces yo siento que los hechos marcan, la historia no nos lleva a ningún lado, necesitamos un cambio. ¿Cómo va a ser la elección? La población tiene, los votantes van a tener la decisión de decir más de lo mismo, o va a haber un cambio, va a ser un referendo nacional. Y no creo que va a ser contra José Antonio Mide, en mi opinión. Va a ser todos contra Andrés y todos contra nosotros. ¿Cómo está sucediendo en este momento? Como está sucediendo, yo espero que México ahorita ante la adversidad saquemos la casta y digamos, espérame, puede haber diferencias, pero no nos vayamos a destruir entre nosotros. Vamos a la guerra de las ideas, de las propuestas, de los equipos, y hay una historia muy clara. Como vamos, no vamos, pues vamos a cambiar el rumbo, porque ya es el momento de darle un giro a esto. Fíjate, nunca he oído a un candidato de la oposición hablar de la pobreza. 62 millones de pobres. No sé si sabías un dato muy interesante. Solamente el 1% de la población económicamente activa gana más de 10 salarios mínimos. Nadie habla de la pobreza, nadie habla de la escasez de servicios médicos, de educación en zonas marginadas. Nosotros tenemos una propuesta económica de crear oportunidades, pero también una agenda social, porque no podemos seguir como vamos. En pocas palabras, cambiarle a México el modo de caminar. Exacto, volver a México a lo que era un país feliz, un país alegre. Con todos los recursos que tenemos, no podemos aceptar tanta pobreza. Te agradezco mucho, Alfonso, la oportunidad de poder conversar unos minutos contigo con la audiencia de Grupo Fórmula Noticias. Pepe, te agradezco mucho la llamada, muchos saludos a todos, y que de veras, inspírense, porque vamos a jugarnos México en el 18.